Pues a veces, cuando la gente imagina a los reyes medievales, la mente suele dibujar una corte, no sé, tremendamente ordenada, ¿verdad? Claro, la típica imagen del monarca sentado en su trono, la nobleza arrodillada, todos acatando las órdenes. Exacto, una especie de pirámide social perfecta y estática. Sí, pero bueno, esa es una visión muy posterior, o sea, es casi de cuento de hadas. Acostumbramos a creer que el poder siempre tuvo esa estructura tan sólida, tan incuestionable y, sobre todo, segura. Ya, segura. Pero cuando examinas los textos históricos, la realidad de la Alta Edad Media, se parece más a meterse en una jaula con leones hambrientos. Totalmente. O sea, metódicamente con un filete atado al cuello. Mostrar debilidad un solo segundo equivalía a la muerte. Ahí no había pirámide que valga. Era puro instinto de supervivencia. Y fíjate, ningún lugar refleja mejor esa brutalidad que el reino visigodo en la península ibérica, justo durante el siglo VI. Uh-huh. Era una auténtica trituradora de monarcas de verdad. Ceñirse la corona en ese momento era, estadísticamente, una sentencia de muerte. Pues justo en esa jaula de leones es donde nos vamos a adentrar hoy. Vamos a hacer un análisis a fondo de la figura de Leovigildo, un rey que literalmente cogió un reino al borde del colapso absoluto y lo transformó en el primer estado hispánico verdaderamente estructurado. Y para entender cómo lo logró, tenemos una pila de fuentes fascinantes. Sí, hoy nos apoyamos en crónicas de la época, como las de Juan de Víclaro y San Isidoro de Sevilla, y también ensayos modernos sobre cómo se imperializó el reino, además de estudios detalladísimos sobre numismática antigua, que ya veréis que dan mucho juego. Da muchísimo juego, sí. Son textos que nos permiten diseccionar una transformación radical. Porque, a ver, Leovigildo no se limitó a ir por ahí ganando batallas, no. Él construyó una maquinaria brutal de propaganda, de leyes, de reformas. Es que es prácticamente un manual de instrucciones sobre cómo construir el monopolio del poder desde cero y sobrevivir en el intento. Pero claro, para entender el mérito de Leovigildo, primero hay que mirar el panorama desolador del que partía, porque las cifras son escalofriantes. Ya te digo. Si revisamos el periodo entre el año 507 y el 586, el trono visigodo estuvo ocupado por 8 reyes. 8 reyes, ¿vale? Y 5 de ellos terminaron asesinados por motivos políticos. Madre mía, 5 de 8. O sea, es una tasa de mortalidad insostenible para cualquier institución. El problema radicaba en que el sistema estaba, diseñado para la inestabilidad. Exacto. El mecanismo que había de fondo era la monarquía electiva, que es una herencia de las tradiciones nómadas germánicas. O sea, el rey no heredaba el poder por derecho divino, ni porque fuera el hijo del rey anterior. Ya, no había línea directa. No, era elegido por una asamblea de nobles y caudillos militares. En la práctica, esto convertía al monarca en un primus inter pares, ¿sabes? El primero entre iguales. Su autoridad legal sobre una aristocracia que además estaba fuertemente armada, pues sería mínima. Mínima. Si un noble acumulaba más riqueza o más poder militar que el propio rey, pues la tentación de asesinarlo y ponerse en su lugar era irresistible. Era lo lógico en ese contexto. Y a esa debilidad estructural hay que sumarle que el entorno parecía el apocalipsis. O sea, los registros describen crisis climáticas, las cosechas arruinadas y luego brotes de peste que diezmaron a la población. Sí, un desastre absoluto. Y por si fuera poco, el Estado estaba en quiebra. Ojo, que la quiebra es un factor crucial aquí. El tesoro real era el gran símbolo del poder godo y básicamente la herramienta principal para comprar la lealtad de esos ejércitos privados de la nobleza. Claro, sin dinero no pagas a las tropas. Eso es. Y gran parte de ese tesoro se había perdido o había mermado muchísimo tras unas revueltas en la zona de Córdoba. Sin tesoro, un rey visigodo no era más que un tipo con una corona vacía. Pues ese es el polvorín en el año 568. En ese momento eligen a un noble llamado Luba I como rey. Y Luba, al ver el percal, toma una decisión de pura supervivencia. En lugar de intentar gobernar él solo todo el territorio, asocia al trono a su hermano Leovigildo. Una jugada muy inteligente, sí. Se atrinchera en la Septimania, lo que hoy sería el sur de Francia, y le deja a Leovigildo el marrón, el control de Hispania. Es una bicefalia estratégica total. Y fíjate, el primer movimiento de Leovigildo en el año 569, nada más asumir su parte del mando, revela ya su inteligencia política. Se casa con Goswinta.
Vale, vamos a desgranar esto, porque escuchar los detalles de este matrimonio recuerda irremediablemente a una fusión corporativa moderna. Totalmente. Es que imaginemos a un directivo que asume el mando de una empresa que está en quiebra. La propia junta directiva se ha cargado a los últimos 5 directores generales. Y su primera medida, antes de tocar un solo papel, es fusionarse con la empresa rival para evitar una OPA hostil. La analogía encaja a la perfección. Es que Goswinta no era una figura cualquiera, ¿eh? Era la viuda del rey anterior, de Atanagildo. Esta unión no tenía absolutamente nada de romántico. Ya, no fue un flechazo, precisamente. Además, retenía en sus dominios lo que quedaba de ese tesoro real del que hablábamos. Buf, o sea que tenía el dinero Y la influencia. Y no solo eso. Poseía una red diplomática inmensa. Tenía hijas casadas con reyes francos. O sea, al casarse con ella, Leovigildo neutraliza a la oposición más peligrosa de un plumazo y capitaliza su propio poder. Se asegura la retaguardia de la forma más pragmática del mundo. Entonces, una vez que ya tiene la casa en orden, lanza una ofensiva militar que va a durar 20 años. 20 años sin sufrir una sola derrota importante. Empieza a atacar en todas direcciones. Sí, su maquinaria bélica se pone en marcha rapidísimo. Hacia el sur, primero. Va contra los bizantinos que controlaban la provincia de España. Las crónicas nos cuentan que entre los años 570 y 571 arrasa la región de la Bastetania y los campos de Málaga. La toma de Medina Sidonia, por ejemplo, es de película. ¿Ah, sí? Sí, se produce de noche gracias a la traición de un contacto que tenían dentro, un hombre llamado Framidanio. Y al año siguiente, en el 572, las tropas de Leovigildo logran recuperar Córdoba, que estaba en manos de élites locales rebeldes. Y el avance no se queda solo en el sur, luego hace un giro de guión y se va hacia el norte, a territorios montañosos que, escapaban al control central. Eso es. En el año 574 lanza una campaña letal contra los cántabros. Toma la ciudad fortificada de Amaya y ejecuta la aristocracia hispano-romana local, confiscando las riquezas de figuras muy prominentes, como un senador llamado Abundancio. O sea, iba cortando cabezas literales y económicas. Exacto. Luego aplasta a los sapos en la región de Sabarantía y contiene a los vascones. Pero el gran trofeo, el golpe maestro, llega en el año 585 en la Gallaecia, lo que hoy abarca Galicia y el norte de Portugal. Vale. Allí liquida en una sola campaña al reino suevo, un reino que llevaba establecido allí más de siglo y medio, ojo. Depone a su rey, Audeca, lo encierra en un monasterio y absorbe todo su territorio. A ver, aquí tengo que hacer una pausa, porque al leer los textos de San Isidoro de Sevilla sobre todas estas conquistas, la narrativa te vende la imagen de un gran proyecto nacional desde el principio, ¿sabes? Como si Leovigildo tuviera una visión predestinada de unificar toda la península bajo la bandera goda. Pero, considerando la crisis económica y ese sistema de favores del que hemos hablado, me surge una duda. Dime. ¿Existió realmente ese proyecto de Estado desde el minuto 1? ¿O esto es simplemente la narrativa idealizada de un vencedor escrita a posteriori? O sea, ¿no será que Leovigildo necesitaba campañas constantes y el botín de lugares como el reino suevo simplemente para mantener a sus tropas ocupadas y evitar que le cortaran la cabeza a él? Es que esa es la pregunta clave. Cuestionar las fuentes es fundamental aquí. A ver, San Isidoro escribe cuando la unificación ya es un hecho consumado. Cae de lleno en la teleología, es decir, moldea el pasado para justificar su presente. Claro, la historia la escriben los vencedores. Exacto. La operatividad del ejército visigodo dependía íntegramente del saqueo. No había un ejército nacional asalariado que cobrara a fin de mes. Los nobles aportaban sus tropas privadas a cambio de recompensas directas. O sea, si no hay botín, no hay lealtad. Así de simple. Las tierras que le confiscaba a enemigos, como el senador Abundancio, y el oro que saqueaba, eran la gasolina de esa lealtad. Leovigildo mantenía a los bizantinos a raya o aplastaba a los suevos por pura supervivencia política a corto plazo, para pagar las nóminas de su aristocracia, no porque tuviera un destino manifiesto peninsular en la cabeza. O sea que la violencia era el combustible del sistema. Pero claro, la espada impone sumisión temporal, ¿no? No crea instituciones. Como suele decirse, nadie puede gobernar un estado permanentemente a caballo. Necesitas construir un andamiaje para cuando haya paz. Y ahí es donde entra el verdadero genio político de este rey. Leovigildo se dio cuenta de que ese igualitarismo tribal germánico, lo de ser el primero entre iguales, era una debilidad tremenda. Necesitaba elevar su figura por encima del resto. Y para conseguirlo, recurre a la imitatio imperii, o sea,
La imitación del modelo imperial bizantino. Es que es un cambio visual y psicológico bestial. Hasta ese momento, por lo que cuentan, un rey godo vestía con ropas parecidas a las de cualquier otro gran terrateniente. Pero Leovigildo rompe con eso de raíz. Radicalmente. Empieza a sentarse en un trono elevado, se pone el manto púrpura, se ciñe una diadema llena de joyas. Está construyendo una barrera física, ¿no? Una barrera simbólica que le grita a los demás que ya no es un noble más del montón. Exacto, es escenografía pura. Y la imitatio imperii no se quedaba en la ropa. También adoptó prerrogativas que eran exclusivas de los emperadores romanos, como fundar ciudades desde cero, ex novo. Cierto. En el año 578 funda Recópolis en honor a su hijo Recaredo. Y en el 581 levanta Victoriacum tras sus victorias en el norte. A ver, imprimir tu nombre o el de tu familia en la geografía es la demostración definitiva de que tu poder aspira a ser eterno. Y junto a ese urbanismo imperial llega la reforma legal, que esto también es súper importante. Leovigildo promulga el Codex Revisus. Y fíjate que uno de los cambios más sísmicos de este código es que deroga por fin la ley que prohibía los matrimonios mixtos. Sí, eso es vital. O sea, permitía casarse a la minoría visigoda con la inmensa mayoría de la población hispano-romana. Claro, históricamente esa prohibición estaba ahí para preservar la pureza y sobre todo los privilegios de la élite militar goda frente a los hispano-romanos, que eran muchísimos más. Era una forma de apartheid, casi. Algo así, sí. Al derogarla, Leovigildo busca fusionar a los conquistadores y a las élites locales en una sola clase dirigente, mucho más cohesionada. Estaba sentando las bases sociológicas para un estado territorial único. Pero claro, cambiar las leyes y levantar ciudades son cosas que toman años, a veces décadas. Y si un rey necesita que un líder local en un territorio que acaba de conquistar le reconozca la autoridad ya mismo, necesita una herramienta más ágil. Y aquí es donde se pone muy interesante la cosa con los registros numismáticos. La moneda. Es que la moneda es uno de los hallazgos más reveladores sobre su maquinaria de propaganda. Leovigildo deja de acuñar monedas que imitaban la cara del emperador de Constantinopla, que era lo que se hacía hasta entonces. Rompe con Bizancio. Sí, coloca su propio perfil y encima le añade inscripciones como Dominus Noster, o sea, Nuestro Señor, y otros epítetos de victoria. Es que el funcionamiento de esto me recuerda muchísimo a una red social, pero operando en el siglo VI. O sea, en territorios recién sometidos, como la Gallaecia de los Suevos, Leovigildo no llega y simplemente saquea. Multiplica las cecas, las fábricas de moneda locales, inunda la región con estas nuevas monedas de oro y se las da a las élites conquistadas como pagos o favores. Entonces, si un noble local usaba ese oro para pagar algo o lo daba en la iglesia, estaba sosteniendo literalmente un cartel publicitario en miniatura que le recordaba a todo el mundo quién era el jefe. Es brillante. Es un mecanismo de subordinación psicológica espectacular. La moneda no solo sirve para cobrar impuestos, es que legitima a quien la emite. Al aceptar ese oro y hacerlo circular, la aristocracia de la periferia, por mucho asco que le tuviera a Toledo, estaba reconociendo de facto la soberanía del nuevo estado de Leovigildo, con cada transacción que hacía. Parece una estrategia impecable. Control nobiliario con alianzas, sumisión por la fuerza, cohesión social con las leyes y el monopolio absoluto de la propaganda. Lo tenía todo atado. Todo atado. Sin embargo, toda esta maquinaria perfecta chocó de frente contra un muro insalvable, algo que no respondía a la lógica del Estado: la religión. Y ese choque es lo que desata la gran tragedia de su reinado. Para entender lo gordo que fue este conflicto, hay que mirar la fractura teológica que había en la sociedad. A ver. La minoría dirigente visigoda practicaba el arrianismo. El arrianismo era una doctrina cristiana que decía que Jesucristo había sido creado por Dios Padre, por lo que estaba subordinado a Él, no compartía su misma divinidad al 100%. ¿Vale? En cambio, la inmensa mayoría de la población hispano-romana era profundamente católica. Creían en la consustancialidad de la Trinidad. ¿Y Leovigildo, que estaba obsesionado con unificar todo en su reino, decide que esta dualidad es un problema para la cohesión del Estado, claro? Exacto. Intenta forzar a todos bajo el paraguas del arrianismo. Incluso llega a montar un sínodo en Toledo en el año 580 para facilitar que los católicos se conviertan. Les quita el requisito de tener que volver a bautizarse para ser arrianos. Básicamente intenta convertir la religión en un trámite burocrático. Sí, pero las creencias religiosas rara vez se doblegan porque un rey firme un papel.
Y lo trágico para Leovigildo es que el desafío más brutal a esto no vino de una rebelión campesina ni nada de eso, vino del interior de su propio palagio. Para asegurar la sucesión y crear una dinastía, había asociado al trono a sus 2 hijos, Hermenegildo y Recaredo. A Hermenegildo lo envía como gobernador al sur, a la Bética, y éste monta su corte en Sevilla. Y ahí es donde se lía, porque Hermenegildo se va al sur con su mujer, la princesa franca Ingunda, que era una devota católica a más no poder. Católica acérrima. Llegan a Sevilla, se rodean de una aristocracia hispanorromana súper influyente y bajo la persuasión de figuras como el obispo Leandro, Hermenegildo coge y se convierte al catolicismo. Y ¡bum!, estalla el conflicto. En el 579 se rebela abiertamente contra su padre, reclama su legitimidad y fractura el reino en una guerra civil. Y la respuesta de Leovigildo ante esta traición de su propio hijo nos vuelve a mostrar su mente de estratega. No actúa con furia ciega, no lanza todo el ejército de golpe. Su primera medida es aislar a su hijo diplomática y logísticamente. ¿Frío y calculador? Muchísimo. Los bizantinos, que controlaban el sureste y eran aliados naturales de cualquier católico, reciben unos sobornos gigantescos de Leovigildo para que no hagan nada, para que se queden neutrales. Les paga para que miren a otro lado. Exacto. Y una vez que le corta los apoyos externos, el ejército real sitia Sevilla. Cortan la navegación del Guadalquivir y asfixian los suministros de la ciudad por completo. Y claro, el asedio funciona. Hermenegildo al final se rinde, le quitan todos sus atributos reales y lo mandan exiliado a Valencia. Y luego, bueno, en el 585 muere asesinado en Tarragona a manos de un oficial llamado Sisberto. Un asesinato que, según insinúan las fuentes, pues ocurrió bajo las órdenes explícitas o tácitas de Leovigildo. Pero a ver, cuando analizas los relatos de esta guerra civil, sobre todo las crónicas de fuera, como las de Gregorio de Tours, te lo pintan como un martirio religioso superépico, una batalla entre la luz del catolicismo y la tiranía del arrianismo. Pero claro, yo me pregunto, ¿fue realmente una cruzada espiritual? ¿O estamos ante la clásica riña por el poder y la sucesión protagonizada por facciones nobiliarias que usaron la religión como excusa? Porque, por ejemplo, sabemos que la reina Goswinta y la princesa Ingunda se odiaban a muerte en la corte. Es que diste en el clavo. Los análisis contemporáneos apuntan clarísimamente a una disputa política. Hay un dato que desmonta la teoría de la Guerra Santa de inmediato. Y es que la población hispano-romana, que era abrumadoramente católica, no se levantó masivamente en armas para ayudar a Hermenegildo. No hubo una insurgencia a gran escala contra Toledo. Es que si la religión hubiera sido el motor principal, toda la península habría ardido. La rebelión de Hermenegildo fue un intento de usurpar el trono usando a la aristocracia del sur, y usó el catolicismo como herramienta diplomática para atraer a bizantinos y francos. Y por su parte, Leovigildo exigió el arrianismo como prueba de lealtad política. Los dos bandos usaron a Dios como propaganda, pero el objetivo era sentarse en el trono de Toledo. Lo cual arroja una sombra todavía más oscura sobre Leovigildo, ¿no? O sea, un estadista capaz de aniquilar a su propio hijo, no por temas de la Trinidad, sino para preservar la estructura de poder que tanto le había costado montar. Totalmente. Y sin embargo, cuando muere en el 586, el legado institucional que deja es monumental. Transformó la naturaleza de la península. Recibió una monarquía que iba de un lado a otro, fragmentada, asolada por guerras internas, y dejó un estado centralizado. Puso la capital fija en Toledo, montó una administración fuerte y creó un sistema legal que empezó a borrar las diferencias entre godos y romanos. Es innegable que fracasó en su política religiosa, eso sí. Intentar imponer la doctrina de una minoría sobre la mayoría nunca suele salir bien. No, desde luego que no. Pero la paradoja de la historia es fascinante. Esa misma maquinaria centralizada, esa autoridad indiscutible que construyó a base de sangre, fue justo la herramienta que usó su otro hijo, Recaredo, para terminar la obra pocos años después, pero abandonando el arrianismo y convirtiendo el reino al catolicismo. Es que el reinado de Leovigildo te expone cómo se construye un estado por dentro, te demuestra que la autoridad no surge de la nada. Requiere equilibrar fuerza militar, alianzas convenientes, reescribir leyes y manipular la propaganda para domar a una sociedad que es un caos. Y fíjate, esto invita a una reflexión profunda, incluso sobre el presente. Porque si Leovigildo hubiera tenido éxito y hubiera impuesto el arrianismo pacíficamente, creando una identidad puramente goda, desconectada de Roma,
¿cómo habría cambiado el desarrollo cultural o las alianzas de la península en los siglos siguientes? Habría sido otro mundo. Completamente distinto. Y si trasladamos esto a hoy en día, surge una pregunta ineludible. ¿Qué pasa cuando las instituciones, las leyes y la visión política de un líder avanzan mucho más rápido que la identidad cultural y las creencias de la mayoría a la que gobierna? Pues que esa desconexión es de las tensiones más peligrosas en cualquier modelo político, la verdad. Por muy fuerte que sea la estructura de un Estado, si choca contra el tejido cultural de la gente, la fractura va a llegar tarde o temprano. El Estado sobrevive, pero el coste suele ser altísimo. Se rompen lealtades o, como en el caso de Leovigildo, se derrama la propia sangre. Queda claro que tener el monopolio del poder exige estar siempre dispuesto a demostrar quién es el que manda realmente en la jaula de leones.